Muy buenas tardes para todos. Quiero darles una muy calurosa bienvenida a este primer conversatorio de una serie de 8 que haremos en el marco del proyecto Caja de Experiencias del Patrimonio Cultural. Es un proyecto que nos ha encomendado la Agencia Española de Cooperación Internacional, a quien agradecemos toda su labor y el quehacer permanente que hace desde varios años en Colombia para proteger el patrimonio cultural colombiano, salvaguardarlo, para visibilizarlo. Esto, más que unas metodologías o reglas o contarles cómo se debería hacer, es una muestra de experiencias prácticas, de cómo se ha hecho, cómo se hizo, de la mano de las comunidades, los portadores, los gestores culturales locales de diferentes regiones del país. Son casos prácticos en torno a diferentes temas del patrimonio cultural. Hoy vamos a hablar de la protección a través de herramientas de gestión como lo es un plan de salvaguardia, un plan de manejo arqueológico y un plan especial de manejo y protección. Pero también durante estas semanas que vienen conversaremos a partir de otras experiencias y en torno a otros tópicos del patrimonio como son la consecución de recursos, la financiación, la articulación del patrimonio cultural con los planes de desarrollo y los planes de ordenamiento territorial, cómo es el trabajo mancomunado de las comunidades con las entidades gubernamentales en esta gran empresa de proteger, preservar y difundir el patrimonio cultural, algunos ejemplos de cómo se ha visibilizado, divulgado estrategias de comunicación para la apropiación social del patrimonio cultural. Hablaremos también de patrimonio cultural en riesgo, qué hacer cuando el patrimonio cultural está en riesgo, qué pasa en estos tiempos de crisis, ahora originados sobre todo por la pandemia del COVID-19, pero independientemente de digamos, de esta situación, qué pasa con otras crisis que pueden sobrevenir y cómo se ha tratado el patrimonio cultural. Entonces, esa es la serie de webinars que estaremos proyectando y difundiendo en las próximas semanas. Agradezco a la Agencia Española de Cooperación Internacional, a Luis Villanueva, a quienes nos acompañan hoy como expositores de los casos, al moderador Eduardo Masuera y también al equipo de trabajo de ICOMOS Colombia que ha estado detrás de la realización de este proyecto. Quiero darle la palabra a Luis Villanueva antes de empezar con el primer conversatorio para que nos salude. Muchas gracias, María Claudia. Lo primero que me gustaría decir es que la cooperación al desarrollo en el ámbito del patrimonio cultural tiene sentido cuando los bienes patrimoniales contribuyen al fortalecimiento de la identidad cultural de las comunidades y a la cohesión social, pero también cuando ofrecen la posibilidad de generar actividad económica mejorando las condiciones de vida de la población con menos recursos. Con estos fundamentos, la cooperación española ha desarrollado en Colombia una larga trayectoria de casi 30 años, apoyando programas y proyectos para la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural. Uno de los componentes principales de ese apoyo tiene que ver con la gestión del conocimiento orientada al fortalecimiento de las capacidades institucionales y profesionales, porque es una de las formas más eficaces de ayuda al desarrollo de un país. En Colombia, la cooperación española ha organizado numerosos seminarios relacionados con el patrimonio cultural y sus diferentes vertientes, como la gestión sostenible del patrimonio, la conservación y gestión de museos, los archivos y bibliotecas, la arquitectura y el urbanismo, la gestión cultural y las industrias culturales. La mayor parte de esos seminarios se realizaron en el Centro de Formación de Cartagena, que tiene como sede el magnífico claustro de Santo Domingo y que se ha convertido en un referente formativo y cultural a nivel iberoamericano, pero también
a nivel local y nacional. Por tanto, la formación y la transferencia de conocimientos es una línea prioritaria en todos los ámbitos de la cooperación al desarrollo y en particular en el sector cultural. Ahora no podemos organizar seminarios presenciales, pero podemos aprovechar las plataformas digitales. La incidencia del confinamiento masivo debido a la pandemia generada por el COVID-19 ha dado un impulso inesperado a la comunicación y al desarrollo de actividades a través de plataformas y redes sociales. Uno de los sectores con mayor aprovechamiento de esos canales es la educación y la transferencia de conocimiento y de experiencias en todos los ámbitos, incluido el patrimonio cultural. En este contexto tan especial, ICOMOS Colombia y la ECID han unido esfuerzos para realizar una serie de conversatorios reuniendo varios ejemplos de buenas prácticas relacionadas con el patrimonio cultural de Colombia, seleccionadas por el valor de los resultados, pero sobre todo por el interés de los procesos y por la calidad humana y profesional de las personas que intentaron y finalmente consiguieron preservar el patrimonio de sus comunidades. Las actividades programadas han quedado enmarcadas en lo que se ha llamado Caja de Experiencias del Patrimonio Cultural. A través de 8 conversatorios se va a ofrecer la oportunidad de conocer cómo los artesanos, los gestores culturales, restauradores y comunidades han logrado preservar el patrimonio cultural en diferentes territorios de Colombia. Solamente me queda agradecer a ICOMOS Colombia el esfuerzo realizado en la organización de estas interesantes jornadas y a ustedes invitarles a participar en los conversatorios programados para conocer de la mano de los protagonistas cómo se conserva el patrimonio cultural en Colombia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias María Claudia López, Luis Villanueva. Bienvenidos todas y todos a este primer conversatorio organizado por ICOMOS y por la Agencia de Cooperación Española. El día de hoy vamos a tener 3 testimonios, 3 experiencias de actores sociales muy importantes en 3 tipos de planes que hemos seleccionado como ejemplos exitosos de posibles experiencias para compartir con ustedes. Tenemos por un lado un plan especial de manejo y protección en lo referente al Centro Histórico de Ambalema. Tenemos un plan de manejo arqueológico para sitios arqueológicos en Tunja y Boyacá, y el plan especial de salvaguardia en el caso de la Semana Santa de Ciénaga de Oro, de la celebración y de la organización de la Semana Santa. A cada uno de los expositores lo presentaré en su debido momento, pero primero es importante aclarar cómo estos planes son las directrices para el manejo del patrimonio cultural. Según el tipo de manifestación que se quiere exaltar, que se quiere promover, divulgar, proteger y conservar, pues hay diferentes metodologías y diferentes maneras de lograrlo para que se conviertan estos planes en instrumentos de gestión, instrumentos que van a propender no solamente por la conservación y la divulgación de ese patrimonio, sino también incluso como mecanismos de sostenibilidad. Y dentro de las mismas estrategias que nuestros invitados de hoy nos van a compartir, pues nos interesa mucho, sobre todo, conocer cómo fue ese proceso, cómo fue su vinculación con el tema, cuál ha sido su experiencia desde el punto de vista de los retos que enfrentaron, de las problemáticas, de los aprendizajes y sobre todo de lo que queda al final de todo el proceso. Porque entre los asistentes esperamos que contemos con personas interesadas en este tipo de iniciativas para que a partir de esta primera caja de experiencias podamos compartir con ustedes unas reflexiones y finalmente algunas preguntas que podríamos atender. Preguntas que los asistentes pueden formular a través del chat de esta misma sesión virtual de Zoom, o también quienes estén conectados a través de Facebook pueden allí mismo formular sus preguntas que recopilaremos en el transcurso de las presentaciones y al final, cuando termine la última, haremos esa sesión de preguntas. Comenzamos entonces por el PEMP, o el Plan Especial de Manejo y Protección para el Centro Histórico de Ambalema. Hoy nos acompaña Clara Luz Rodríguez.
quien se encuentra en Medellín. Y en conversaciones recientes con ella se declara como paisa, casada con Ambalemuno, enamorada de Ambalema, y desde su conocimiento del pueblo y su interés por promover el patrimonio cultural, pues ha precisamente participado en la formulación de este plan especial de manejo y protección. Tiene vínculo también con la Fundación Ambaviva, que nos podrá explicar en su debido momento. Y entre otras cosas que queremos escuchar, estará por supuesto el trabajo comunitario en la forma de talleres y experiencias y el intercambio de ideas con la gente de Ambalema, porque al involucrar a las comunidades es cuando se logra mayor impacto y mayor trascendencia en estas iniciativas. Entonces, Clara Luz, adelante, bienvenida. Buenas tardes para todos. Es un placer estar aquí. He estado repasando en estos días lo que fue mi vida en Ambalema. Y bueno, voy a empezar primero que todo, porque no sé cuánta gente conoce Ambalema. Voy a empezar contando que Ambalema está estratégicamente ubicada al pie del río Magdalena y bañada en forma muy especial por otros dos ríos, que son el río Recio y el Lagunilla. Cuando uno madruga en las mañanas, alcanza a ver los tres volcanes, que son el volcán del Ruiz, la parte que le corresponde al Tolima, el Santa Isabel y el volcán del Tolima. Tiene una temperatura bastante cálida, pero muy agradable, y tiene algo muy especial que yo digo, que a pesar de ser un territorio que diría uno que está encerrado en un hueco, porque el acceso es por dos vías que, me da pena decirlo en este momento, están deterioradas completamente. Tiene la calidez de sus personas, y la manera como lo reciben a uno hace que uno se sienta un ambalemuno más. No vamos a hablar tanto de Ambalema, porque pues se le conoce porque fue un epicentro cultural, tabacalero. Miren, en esa diapositiva se le conoce como la ciudad de las 1001 columnas, y en un trabajo que hizo Mario Omar con los niños de Vigías de Patrimonio, se le sacó absolutamente todas las pinturas que habían tenido cada columna a través del tiempo. Fue muy hermoso. Mario Omar debe tener por ahí las fotos. Yo debo tenerlas, pero no creo que las tenga en este momento. Fue importante en la época del tabaco. La leyenda urbana dice que Winston Churchill fumaba los tabacos que se hacían en Ambalema, y en esa época pues tanto los hombres como las mujeres y los niños, su parte de ingresos se debía al tabaco. Había tres tipos de tabaco muy importantes, que eran la Patria, la Habanera, y no recuerdo el otro. En todo caso eran como tres los que había allá. Esa foto que se está viendo es donde queda ahora un hotel, y ahí quedaba uno de los lugares donde se hacía el tabaco. Para hacer el PEM se tuvo en cuenta que Ambalema era monumento nacional. Ahorita voy a hablar de la estación detenidamente, que era un centro histórico y no tenía PEM. El ministerio, por intermedio de su director en ese momento, Malberto Escobar, y todavía lo es, pensaron que no solamente Ambalema, sino también Mariquita, Monguí y el Carmen. También estaba uno en Antioquia, que era, aquí lo tenía apuntado, se me olvidó, Concepción en Antioquia.
Desde el 2015 hasta el 2019 se hicieron esos PEM. ¿Cómo se hizo el PEM de Ambalema? El PEM de Ambalema se hizo en varias etapas. Una fue por medio de unos arquitectos, hicieron el levantamiento de toda la fachada, de los interiores, tomaron fotos, hicieron dibujos, y otra fue por medio de encuestas que se hicieron en cada una de las casas del centro histórico. Se preguntaba a las personas todo como sus sentires con respecto a su patrimonio. Lamentablemente, cuando uno se acostumbra a un lugar, ya forma parte del paisaje. Para el ambalemuno, el centro histórico son un montón de casonas que básicamente, si estuvieran o no estuvieran, no sería muy importante. Pero después de que se hicieron tantos talleres donde se les explicaba a la gente lo afortunados que ellos eran de tener ese lugar, donde se les decía a ellos que tenían unos espacios maravillosos donde podían ser como los más importantes de Colombia por su arquitectura, porque tenía una arquitectura de todo tipo. Dicen que era una arquitectura vernácula porque tenía, por ejemplo, la casa inglesa tenía un tipo de construcción, la estación del ferrocarril tenía otro tipo de construcción, art deco, las casas con esas columnas, con esos corredores, hacía que fuera un lugar muy hermoso. Entonces, se hicieron muchos talleres con la comunidad, no solamente con los del centro histórico, sino con toda la comunidad, participando para que se dieran cuenta y empezaran a tener como esa apropiación de su terruño, empezar a querer su lugar de donde nacieron, donde crecieron y donde seguramente iban a encontrar cosas muy hermosas si entre todos se pusieran de acuerdo para hacerlo posible. Se hicieron talleres con los artesanos, con todos los artesanos de la región, se convocaron a todos, tanto con la Universidad de Ibagué como con la Universidad del Tolima, la Universidad de los Andes. Se hicieron un tipo de reunión con todas estas personas, mostrando qué eran capaces de hacer ellos. Y se fueron agrupando de tal manera que de allí salieron manos de Ambalema, con artesanías en fique y muy representativas de los productos regionales. Y se creó otra que se llama Lanzando Atarrayas, que es dedicada a la parte de la pesca. Con la Universidad de los Andes se hicieron muchos talleres que fueron importantísimos y tengo la fortuna de haber participado, si no en todos, creo que en casi todos. Se hizo, creo que una de las cosas más lindas que se hizo fue la de recolección de fotografías, donde las personas pocas fotografías tenían de su historia. Había más bien entonces que hacer como una especie de libro donde íbamos recopilando información y ya la íbamos mirando a ver de qué manera se podía llegar a contar la historia de Ambalema, no a través de fotos, sino también entonces a través de la oralidad. Este taller que estamos viendo en este momento fue muy lindo, con el señor que está ahí de gorra roja, que se llama Pablo Mingo, uno de las personas que más sabe de Bareque, enseñándole a las personas que tienen sus propiedades en el centro histórico de qué manera no dejan caer su propiedad, haciendo unos pequeños arreglos que son tan fáciles de hacer, que yo
vivía en una casa del centro histórico y tenía un hueco, y después de ese taller pues fui y lo arreglé y quedó como si no hubiera pasado nada. Enseñándole a los niños en esa parte los oficios de la pesca en Ambalema. Fue muy, muy interesante porque niños crecidos a orillas del Magdalena y no sabían cómo lanzar una atarraya. Cuando se las mostraron, pues ellos se quedaron aterrados. Tuvimos tantos talleres para lanzar el PEM, que a lo último ya la gente estaba esperando con desesperación que se diera información de cómo iba a ser esto. ¿Para qué creía la gente que se necesitaba el PEN? Básicamente la gente estaba pensando que el PEN lo querían era para que no se tumbara el centro histórico. Resulta que ya había una ley, que por aquí tengo la fecha, que soy mala para las fechas, desde 1998, donde dicen que las casas del centro histórico deben conservarse como deben estar conservadas y que no se deben de ninguna manera hacer ningún tipo de arreglos exteriores ni interiores. Entonces, pero eso es una ley que existe, pero que no se tiene todavía. Aquí tenemos unas reglas del juego para cómo es que se van a manejar las normas urbanas y las normas arquitectónicas. Eso es lo que estaba diciendo. Que las normas del centro histórico existen para que no se vayan a dañar y que las de arquitectónicas, pues es compromiso de todos. Ya sabemos que yo no puedo ir y poner en el centro histórico una puerta de hierro, ni puedo poner un aviso gigante, o sea, eso es como, ni puedo poner volumen, pero eso es parte más bien de la convivencia. Hay muchos programas y proyectos que tenemos y que se pueden hacer, pero todos estos proyectos se deben hacer unidos con la alcaldía, con las instituciones, los colegios, con las organizaciones. En este momento puedo hablar de todas las cosas que se están haciendo con la Fundación Ambaviva, porque lo tengo de cerquita. Entonces, ¿qué puedo decir que se está haciendo? Se están haciendo con la Universidad de Ibagué, se están haciendo talleres importantes para la organización del centro histórico, para que la gente pueda aprender a organizar sus propias casas. Esto que estamos viendo en este momento son cosas que salieron del PEM. Esos tornos que ustedes ven ahí fueron donados por la Universidad de los Andes. También nos donaron unos hornos. Ha servido cantidades porque así han servido para capacitar a los mayores y también especialmente a los niños, que es donde nosotros como fundación estamos enfocados, porque ya cambiar una persona mayor a veces es complicado, pero a los niños sí se les puede enseñar muchas cosas con esto. O sea que desde la comunidad sirvió para que a la comunidad, para que todas estas alianzas estratégicas que se hicieron a través del PEM han ido en beneficio de la propia comunidad. Desde la alcaldía, pues ya sabemos que esa parte es la más complicada de todos. Se hace la junta del PEM, ellos se reúnen y se han reunido pocas veces, debe ser ahora por el asunto de la pandemia, que a la gente le da miedo reunirse, y se han reunido pocas veces. Pero a pesar de eso, hay muchas cosas que se pueden ir haciendo para ir salvaguardando todo este montón de bienes muebles maravillosos que se tienen allá.
Desde la fundación se han aprovechado todas estas alianzas, más otras que van llegando, para ir haciendo de este lugar un mejor lugar para todos. Lamentablemente hay cosas que no funcionan muy bien, pero no funcionan muy bien por parte de, ¿cómo lo digo? Hay cosas que deberían funcionar mejor. Por ejemplo, la estación es un lugar que fue restaurado y está en desuso. Un lugar que podría estar en este momento funcionando para tener un museo del tabaco, que podría estar funcionando para tener una escuela gastronómica, y no lo está haciendo. Entonces, creo que una de las partes más importantes es convocar a la ciudadanía para que unidos logren hacer que Ambalema siga siendo, miren, esa hermosura que ustedes están viendo en este momento. Muchas gracias. Gracias, Clara Luz. Muy interesante todo. A continuación, nos va a hablar Pedro Argüello sobre un plan de manejo arqueológico. Pedro se encuentra en Tunja, es el coordinador del Parque Arqueológico en Tunja. Él es arqueólogo de profesión y está vinculado a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con sede allí mismo en la ciudad de Tunja. Pedro nos va a compartir la experiencia de haber formulado el plan de manejo arqueológico para diferentes sitios en el departamento y cómo cada uno, dentro de sus particularidades y escalas, pues presentan un buen panorama del alcance que tienen estos planes. Pedro, bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Primero que todo, saludar a toda la gente que está conectada a través de las diferentes redes. Agradecer la gentil invitación que me hace ICOMOS Colombia para compartir un poco lo que ha sido la experiencia de la UPTC con la elaboración de planes de manejo arqueológico y lo que hoy denominamos áreas arqueológicas protegidas. En primer lugar, pues simplemente hacer una breve introducción de qué es, en dónde estamos localizados. Nosotros estamos localizados en Tunja, que es la capital del departamento de Boyacá, en el centro de Colombia. Hacemos parte de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que es una universidad pública, parte del sistema de universidades públicas de este país. Y esta zona donde nos encontramos, no solo en Tunja, sino de otras dos que les hablaré ahorita, pues es históricamente conocida por ser el asentamiento de unos grupos que los españoles denominaron muiscas cuando llegaron acá en el siglo XVI, pero es un área que ha sido bastante investigada desde la época de la independencia, digamos, incluso algunos de nuestros próceres de la independencia hicieron investigaciones sobre estas zonas y desde ese entonces, desde mediados del siglo XIX hasta la fecha, pues ha sido bastante estudiada por la importancia que se ha otorgado a estos grupos indígenas prehispánicos. Vamos a poner la primera diapositiva, por favor. Quiero hablarles de una manera muy breve de cada uno de estos tres sitios. Gracias, Martín. Este sitio que ustedes están observando es conocido como el Infiernito. Es un lugar que, como pueden observar allí en la fotografía, tiene unas estructuras de piedra, unos monolitos que parece estaban alineados y constituían lo que denominamos un observatorio solar. Este sitio se encuentra en el actual municipio de Villa de Leyva, y inicialmente fue estudiado por el arqueólogo Eliezer Silva Celis, y desde esa época pues ha venido siendo cuidado por la UPTC. El profesor Eliezer Silva Celis pues estudió este sitio. El profesor Silva Celis, digamos, está relacionado con la universidad, fue rector, fue profesor, y pues es una de las figuras
digamos, de los primeros arqueólogos que tuvo Colombia como tal formalmente, que habían estudiado como tal arqueología. Entonces tenemos este primer sitio que, como se pueden dar cuenta, pues es bastante particular, es de los pocos sitios en todo el altiplano cundiboyacense que presenta este tipo de lo que denominamos los arqueólogos arquitectura monumental, y parece ser entonces estamos ante un observatorio solar. Este sitio, como les decía, fue inicialmente investigado al menos desde la época de los 40 del siglo XX, pero se empezó a constituir como sitio arqueológico protegido por la universidad desde la década de los 80. Investigaciones arqueológicas posteriores nos han mostrado que pues, este sitio tiene al menos un poblamiento de unos 2000 años. El siguiente sitio, cambiamos la diapositiva, por favor, es el área arqueológica protegida de Tunja. Este sitio se denomina el Cercado Grande de los Santuarios, al menos así se ha denominado desde la época de la colonia, porque según información arqueológica histórica, era un sitio donde vivían las élites. Los españoles llamaron cercados a los lugares, digamos, donde vivían los caciques, que eran como las élites muiscas. Este sitio ha sido investigado desde la década de los 30 del siglo XX, también por un importante arqueólogo que fue Gregorio Hernández de Alba. Este arqueólogo, después incluso Silva Celis también estuvo trabajándolo, constituyeron como el inicio de la investigación científica en esta zona. Este sitio se compone, tiene algunos monolitos, no tantos obviamente como los que les mostré del sitio del Infiernito, pero lo que lo ha hecho muy importante, muy conocido, son restos arqueológicos, sobre todo de tumbas y áreas de vivienda. A la fecha resguardamos aproximadamente unos 300 restos óseos humanos, es decir, 300 individuos mejor, y una gran cantidad de vasijas, artefactos arqueológicos, elementos líticos, estructuras que quedaron de viviendas, y seguimos investigándolo. En este momento, mientras estamos nosotros acá hablando, siguen habiendo algunas excavaciones arqueológicas dentro de este lugar, que es además, y eso es importante mencionarlo, es además el lugar donde se encuentra la sede central de la universidad. Entonces aquí vamos a tener un desafío, el que les hablaré en un momento. El tercer sitio, Martín, gracias, es el sitio donde hoy se encuentra el Museo Arqueológico Eliezer Silva Celis, en honor pues, al investigador que hizo las primeras investigaciones también desde la década de los 40, y como parte de estas investigaciones hay una reconstrucción hipotética de lo que podría ser el Templo del Sol, que sería también entonces allí un sitio de habitación de comunidades indígenas muiscas, y probablemente como el lugar de vivienda de lo que podríamos denominar una casta sacerdotal. Entonces, lo que tenemos en resumen son 3 sitios arqueológicos muy importantes de esta zona. Tenemos en la UPTC algunos de los sitios más grandes que se han identificado hasta este momento de toda esta región del norte del altiplano e incluso pues, del mismo altiplano cundiboyacense. Y obviamente pues lo que ha pasado es que estos sitios se han constituido como sitios arqueológicos para ser protegidos a la luz de la formación misma de la universidad. Como les decía hace un momento, Eliezer Silva Celis es parte de la historia de la universidad, no solo es un arqueólogo pues, que fue muy conocido, sino que fue parte de la historia de la construcción misma de esto que llamamos Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Entonces, el primer elemento que vemos acá es que lo arqueológico es paralelo a la formación misma de la universidad. Lo arqueológico no viene después ni antes, está siempre relacionado con la universidad. Lo arqueológico es parte, digamos, de la esencia misma de esta universidad. Gracias a la gestión inicialmente de Eliezer Silva Celis y después de otros investigadores, estos sitios son administrados hoy por la universidad. No tenemos solamente una habitación, digamos, en la universidad en Villa de Leyva, ni en el lugar donde está el Museo Arqueológico de Sogamoso, pero sí tenemos una universidad que ha construido, se ha preocupado por comprar incluso estos terrenos en algún momento, y obviamente esto implica unos elementos posteriores, que es lo que denominamos un plan de manejo arqueológico. Entonces, el hecho de que sea paralela la historia de la universidad y de los sitios arqueológicos hace que en algún momento la universidad se pregunte cómo va a gestionar este patrimonio arqueológico que, pues como se pueden dar cuenta, es rico y es diverso. Tenemos entonces
después de 40, 50, 60 años de acumulación de investigación arqueológica, tenemos una gran cantidad de objetos arqueológicos y de contextos, y la universidad empieza a preocuparse por, bueno, ¿y cómo vamos a gestionar todo esto? Cada uno de los sitios, como se pueden dar cuenta, al ser diferente, genera unas necesidades diferentes, unos desafíos y también unas oportunidades diferentes. En el caso de Sogamoso, el Templo del Sol, que hoy es administrado por Margarita Silva, que obviamente es funcionaria de la universidad y ha seguido el legado de su padre Eliezer Silva Celis. Este sitio de Sogamoso tiene un gran reconocimiento y es probablemente uno de los sitios turísticos de mayor afluencia de turismo, perdón, en esta ciudad. Lo mismo ocurre con el Infiernito. Como todos ustedes saben, Villa de Leyva pues es una zona que pues atrae muchísimo turismo, y el Infiernito justamente está enclavado en una de las zonas justamente donde hay más oferta turística de Villa de Leyva. Por el contrario, pues Tunja pues no está en una zona que sea especialmente apta o desarrollada para el turismo, sino que es una zona más bien universitaria. Entonces, estos elementos hacen que, como les decía, la universidad empiece a pensar cómo administrar y gestionar estos sitios, dadas sus particularidades, pero teniendo en cuenta que tienen algo en común, que es algo obvio, y es que son sitios arqueológicos y obviamente de muchísima importancia. El primer intento de construcción de un PMA se debe a la profesora Elena Pradilla, quien además pues construyó a partir de la época de los 90, después de una década de investigaciones arqueológicas en este sitio del Cercado Grande de los Santuarios, construyó el Museo Arqueológico de Tunja. Y durante años después de esta construcción, más o menos en el año 2006, la profesora Ana Pradilla, junto con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, en ese momento encabeza, digamos, la parte que se encargó de esto, la profesora Mónica Terrier, hicieron un primer intento de construir un plan de manejo arqueológico. Entonces ya tenemos como una intencionalidad allí, de donde se hace como un estudio de qué ha sido estos sitios, cuáles son las ventajas que tienen, cuáles son los problemas que tienen. Después, gracias a la gestión de la profesora Margarita Silva y en comunión con la Universidad Nacional de Colombia, con la profesora Ana María Groth del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia, se empieza una construcción ahora más compleja de este plan de manejo arqueológico para estas 3 áreas arqueológicas protegidas, que van a denominarse después áreas arqueológicas protegidas. Este proceso inicia en 2012 y culmina felizmente en 2018. Es un proceso bastante largo que requiere pues obviamente una ida y vuelta entre la universidad, que es la interesada en construir un plan de manejo para sus sitios, la Universidad Nacional, que es la ejecutora de este plan de manejo arqueológico, y lógicamente el ICANN, que siempre ha estado acompañándonos en todos estos procesos, desde la perspectiva no solo legal, sino el acompañamiento incluso académico y científico. Entonces, en 2018 tenemos al fin un documento. Este documento está disponible para la persona que lo quiera. Podemos al final de pronto compartir mi correo electrónico. Este es un documento público donde está toda esta construcción del plan de manejo, donde se observa cuáles son, insisto, las ventajas, las desventajas, los problemas. Y lo que hace un plan de manejo arqueológico básicamente es un mapa que dice qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Piensen ustedes en un plan de manejo arqueológico como un POT, para un sitio arqueológico, es decir, es un mapa que dice, mire, en esta zona se puede hacer esto, en esta zona no se puede hacer esto, en esta zona los usos permitidos son estos, en esta zona los usos no permitidos son estos. Entonces, tenemos estos 3 mapas de estos 3 lugares que nos dicen qué se puede, qué no se puede hacer. Entonces, son oportunidades y restricciones. En 2018, a finales de 2018 justamente, con base en este plan de manejo arqueológico, el Instituto Colombiano de Antropología denomina estas áreas arqueológicas como áreas arqueológicas protegidas. De esta manera, las 3 áreas de la UPTC hacen parte hoy de las 23 áreas arqueológicas protegidas que en la actualidad tiene Colombia. Son las 3 únicas áreas arqueológicas que se encuentran en el departamento de Boyacá, y que yo sepa, por lo que conozco de las otras 20, creo que son las únicas que son administradas por universidades o por una universidad. Entonces, esto trae algunas características, como los que, bueno, si en la audiencia hay arqueólogos, entenderán que, y los no arqueólogos, pues los sitios arqueológicos no son los mismos, entonces cada uno tiene unas características diferentes. El primer contexto, insisto, es que son áreas arqueológicas protegidas administradas desde la universidad. Esto significa que la constitución de estas áreas está estrechamente relacionada con la investigación arqueológica.
hay áreas arqueológicas protegidas que no tienen el nivel de investigación arqueológica que tenemos en la universidad. Para poner el ejemplo que mejor conozco, el del área arqueológica protegida de Tunja, se han hecho en los últimos años por lo menos 10 investigaciones arqueológicas sobre sitios nuevos dentro del área arqueológica protegida, pero también sobre las colecciones que poseemos. Entonces, es una zona, es un lugar donde se sigue investigando gracias a que está en el contexto de una universidad. Insisto, en los últimos años, estudiantes de pregrado, de posgrado, no solo en nuestra universidad, sino en otras universidades del país, han estado estudiando esta información arqueológica, tanto nueva, digamos, en nuestras propias investigaciones, como las colecciones que resguardamos en estos 3 sitios. Entonces, una de las características de nuestras áreas arqueológicas, insisto, es la estrecha relación con la investigación arqueológica por ser parte de una universidad. ¿Cuál es nuestra premisa básica? Nuestra premisa aquí es que un mejor conocimiento del patrimonio arqueológico es una herramienta eficaz para su preservación. En la medida en que conozcamos más sobre este patrimonio, que hagamos investigación científica, tendremos mejores instrumentos para saber qué debemos hacer con él. Esa es nuestra premisa fundamental. Lógicamente, esto tiene algunos inconvenientes. El asunto de que esté hecho, digamos, que haga parte de una universidad pública, pues obviamente tiene unos inconvenientes. El primer inconveniente es que, pues como todos lo saben, las universidades públicas están atravesando por serios problemas de financiación. Tenemos desde hace por lo menos casi ya 3 décadas un sistemático proceso de desfinanciación. Las universidades tenemos ahora que buscar el dinero para poder subsistir, y entenderán ustedes que cuando hay poco dinero, pues las prioridades a veces no son esas, ¿no? Digamos, no son con la conservación de áreas arqueológicas protegidas. Si usted le preguntan a un administrador de una universidad pública, pues obviamente lo primero es pagar la nómina de los empleados, la nómina de los profesores, mantener en los espacios para las clases, ahora con esto de la pandemia mejorar la calidad de las tecnologías de información. Entonces, no siempre la prioridad puede ser lo arqueológico. Entonces, tenemos poca plata y obviamente no siempre la plata puede ser destinada para esto. Aún así, en los últimos años la universidad ha hecho esfuerzos, mantiene los parques, hay un ingreso muy pequeño por turismo, pero pues este ingreso, como bien lo menciona la directora del Museo Arqueológico de Sogamoso y de Villa de Leyva, que es Margarita Silva, escasamente alcanza como para pagar la vigilancia de estos sitios. Entonces hay una inversión de la universidad que pues siempre quisiéramos que fuera mejor, pero entendemos que no es posible a veces hacerlo. Hay una inversión para la conservación de los sitios, e incluso en este momento tenemos un proyecto que esperamos podamos tener listo para el año entrante, y es la construcción de un museo nuevo para la universidad acá en Tunja. Tenemos un proceso, por ejemplo, ahorita para mejorar la sede administrativa de Villa de Leyva. Entonces la universidad poco a poco va dando algunos recursos, pero siempre será muy importante el hecho de que sea pública y que pues, la prioridad sea otra. También un elemento que tiene que ser, que siempre está allí, es la puesta en valor que se puede hacer de estos sitios. No es lo mismo el sitio de Villa de Leyva, que como digo, es bastante visitado, está en el epicentro de la zona turística de Villa de Leyva, y pues obviamente tiene una gran valoración en términos turísticos que el sitio que tenemos acá en Tunja, donde pues no es tan visible, no tenemos esta arquitectura monumental y está enclavado dentro de una universidad y no dentro de una zona turística. La zona que tiene algo más de turismo de Tunja es en el centro, y nosotros estamos realmente en lo que en una época fue las afueras de Tunja, y aunque ya no estamos a las afueras, porque realmente ha crecido de manera importante Tunja, pues obviamente todavía no estamos en esos circuitos turísticos. Son procesos que se van dando y que seguramente en los próximos años queremos mejorar. ¿Qué problemas encontramos cuando desarrollamos este plan de manejo arqueológico? Pues obviamente que hay una dificultad con la conexión del contexto. A veces estos sitios, por ser administrados por una universidad, finalmente terminan como metidos en una cápsula que es la universidad misma, y parecen como micromundos dentro de un mundo más grande, que en este caso es Tunja, en el otro caso es Sogamoso y en el otro caso es Villa de Leyva.
Entonces, a veces en este tipo de cosas, de estructuras, hay muy pocas conexiones con la comunidad, incluso con los administradores, por ejemplo, de la ciudad. Entonces, la alcaldía siente que eso no es un problema de ellos, porque eso es de la universidad. Lo mismo ocurre con los otros dos sitios, es decir, es como si estos fueran unos elementos extraños incluso, y creo que nos ha faltado un poco, eso es una de las cosas que hemos aprendido como universidad, relacionarnos mejor con este entorno institucional, pero también con este entorno de la comunidad. La mayor oportunidad, y con esto quiero terminar esta breve presentación, pues para dar más tiempo, ojalá preguntas, la mayor oportunidad es que podemos comprender las tres funciones de las universidades, que son la extensión, la docencia y la investigación, muy articuladas a estas áreas arqueológicas protegidas. En términos de la docencia, pues los profesores de la universidad utilizamos estas áreas arqueológicas para hacer nuestros cursos, llevamos a nuestros estudiantes a los diferentes museos que tenemos, y no hablamos solamente de la docencia de la universidad, sino también de la docencia que ejercen otras instituciones de otros niveles. Los chicos de las escuelas de manera rutinaria visitan los museos y las áreas arqueológicas protegidas, los chicos de los colegios, otras universidades. Entonces, son componentes pedagógicos muy importantes que pues en este momento obviamente están un poco limitados por la cuestión de la pandemia, pero que siempre han estado allí. Yo en este caso siempre quiero resaltar el caso de Sogamoso, donde la gente tiene una recordación amplísima por este sitio, y yo no creo que haya una sola persona de Sogamoso entre 5 y 20 años que no haya alguna vez ido, o que no lo han llevado a la escuela, que no lo han llevado por alguna razón. Entonces, son sitios con gran recordación, y eso tiene que ver con el asunto de la docencia. La extensión, obviamente, es algo que cambia de sitio a sitio. Lógicamente, el turismo es un asunto que nos importa, porque podemos con esto dar cuenta de este otro elemento propio de las universidades, que es llegar no solamente a las comunidades educativas, sino a las comunidades distintas, a la gente, lo que llamamos a veces la gente del común. Entonces, en este sentido, el tener museos y tener espacios pedagógicos nos permite cumplir con esta misión de la universidad, cuál es la extensión. Y finalmente, la que me parece más importante por el contexto en que estamos, es la investigación. Como les decía hace un momento, en todas estas áreas arqueológicas se está haciendo investigación arqueológica, en todas ellas estamos de manera dinámica interactuando con la comunidad de arqueólogos, no solo del país, sino incluso de otros países. Tenemos algunos convenios de investigación. Cada tanto sale alguna publicación científica en arqueología que o bien menciona o tiene que ver o se relaciona con alguno de estos sitios que han sido investigados, insisto, desde la década de los 30 del siglo XX. Entonces, con eso quiero terminar, y son planes de manejo arqueológico que tienen una característica, y es que somos una universidad, administramos, y obviamente con esto siempre tenemos el acompañamiento del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. No quisiera alargarme más para dejar espacio para otras personas y comentarios. Lo dejamos por allí. Pedro, muchísimas gracias. Bueno. Bien, ya hemos pasado por Ambalema, Tolima, por Tunja, Sogamoso y Villa de Leyva en Boyacá. Y ahora nos vamos para el departamento de Montería, de Córdoba, perdón. Córdoba con el municipio de Ciénaga de Oro. Silvio Burgos nos acompaña en esta oportunidad para contarnos cómo fue el proceso del Plan Especial de Salvaguardia para la tradición y creación de la Semana Santa en la celebración popular de Ciénaga de Oro. Silvio, bienvenido. Eres miembro de la Junta Pro Semana Santa y eres organizador de la celebración y gestor cultural, e incluso promotor de la declaratoria de este Plan Especial de Salvaguardia. Adelante, Silvio. Buenas tardes, Eduardo. Gracias a ustedes por esta invitación y por presentarles este humilde trabajo que se ha hecho con toda la y con los buenos deseos de seguir, pues, mostrándole al país todo lo que se puede hacer desde las comunidades.
a todo el equipo de ICOMOS y de toda la universidad que está en este proceso, pues es importante resaltar dónde quedamos nosotros. Ciénaga de Oro queda en el departamento de Córdoba, en el Sinú Medio, con más de 700 kilómetros cuadrados de extensión, con una población cercana a los 70.000 habitantes. Es un pueblo pues arraigado en el Caribe colombiano y con una capacidad impresionante de creatividad e ingenio. Por eso este trabajo se llama Tradición y Creación en la celebración popular de Semana Santa. Y esto tiene todas unas connotaciones por ese sincretismo religioso que la origina y por toda esa tradición arraigada en un pueblo costero, un pueblo ribereño, y todos estos recargos hacen de que esta tradición que viene desde el siglo XIX cobra esta vigencia a hoy, dada su diversidad. En ella encontramos no solamente los rituales religiosos, que sería el primer campo, sino otra serie de campos muy interesantes que se han ido acumulando a lo largo del tiempo y que le dan ese carácter y ese cuerpo a toda esta tradición. Y sí, ir resaltando obviamente lo que es la creación. La celebración popular es sin duda una de las manifestaciones más representativas de aquí del departamento de Córdoba e integrada a todo el Caribe colombiano, con esa muestra de efusividad, de folclor, de calor que tiene esta población. Es interesante que esta población mantenga aún todas sus tradiciones desde tiempos ancestrales, se resiste a morir, y esto es lo más importante a resaltar en este rescate por esta manifestación cultural inmaterial, porque no dejemos que esto fallezca, sino por el contrario, aumente el estímulo. Cuando trabajamos en los campos, nos vimos a que esta tradición se mantuviera en 6 campos de acción: la celebración religiosa de carácter colectivo, las artes populares, los oficios tradicionales, la cocina tradicional, la medicina espiritual y por último el 6º, espacios culturales. Estas prácticas es la que le dan la consistencia a esta manifestación, lo que está detrás de, para que esta manifestación pueda tener ese carácter colectivo que hoy en día enorgullece a todos los orenses y a los cordobeses, y con esas ganas de mostrar esta manifestación a todo el mundo, porque es de un contenido bastante peculiar. ¿Ya? Como hemos dicho, están los eventos religiosos de carácter colectivo, y en la medicina tradicional, que también hace parte de este campo, encontramos pues la medicina espiritual, o el nombre. En las artes populares encontramos la danza y la música, que hace parte de todo este repertorio cultural muy importante. La cultura tradicional, pues en la cultura culinaria, perdón, encontramos lo que tiene que ver con la comida y con todos esos componentes importantes. La comida es algo singular en Ciénaga de Oro, como lo están viendo en la diapositiva, porque representa que en esta época en especial, según los rituales católicos que se venían, la no comer carne sustituida por otros platos, y en vez de hacer la penitencia, el ayuno se volvió algo más grande y de un convite demasiado placentero para todos los comensales que de ahí. Y aparte de eso, un hermanamiento de la comunidad de barrio, entre un compadre, entre un amigo, entre un vecino, de partir estos platos, repartir estos platos entre ellos y degustar de esto, porque viene siendo la mesa de la cocina, viene siendo un espacio importante. Otro espacio tiene que ser las técnicas y tradiciones asociadas a la fabricación de objetos artesanales, como allí lo estamos viendo, que es importante, que tiene que ver como el tejido del macramé, la recuperación y rehabilitación de imágenes con
miembros locales, la talla en madera, los procesos de filigrana, los procesos de banistería, talabartería, la hechura de sandalias, que en este caso son las abarcas en punta típicas del sinuano cordobés y del sinuano y del Caribe colombiano, la hechura en técnicas como papel maché para elaborar sus propios objetos. Es rescatar todos estos oficios que hacen parte de esta tradición. Encontramos también los espacios asociados a la manifestación, y un espacio muy importante que pudimos rescatar y valorar fue el espacio que fue cedido desde el 2004, que es el museo. El museo, que era antes una antigua escuela urbana de los años 30, actualmente tiene otra connotación y es llamado Museo de Tradiciones Populares y Religiosas, porque aquí esperamos albergar no solo la colección de objetos muebles asociados a esta manifestación, sino también a los diferentes actores y procesos que están conexos a ella. Los orfebres, los talladores, la música, etcétera. Es importante que estos espacios sean recuperados, así como el entorno del circuito procesional, el cual se desarrolla los desfiles y los entornos de los espacios donde trabajan estos artesanos. Y para ello utilizamos una herramienta esencial que fue incluirlo dentro del PBOT, Plan de Ordenamiento Territorial, para destacar que estos sitios de interés turístico, aparte de los monumentos que existen y que están conectados a toda esta manifestación y que hacen parte de esta memoria colectiva de este poblado, que es muy importante. También la difusión, estuvimos en la Universidad de los Andes, gracias a ese empeño marcado de Eduardo, que estuvo aquí en Ciénaga de Oro, que fue un pionero en esto, a mi amigo Mario Omar, que hizo posible esta exposición en Bogotá, en la Universidad de los Andes, también a Luis Fernando Arena, que ahora actualmente trabaja en la UPTC, y que estamos haciendo un trabajo interesante con estudiantes de maestría sobre todos estos procesos de recuperación del patrimonio inmaterial. Es importante destacar que se realizaron alrededor un trabajo que tuvo dos fases. El Plan Especial de Salvaguardia tuvo dos fases. Una fase inicial que fue de carácter interinstitucional, por medio de la Junta que se preside, y los organismos públicos, como con la Gobernación de Córdoba y la Alcaldía Municipal. Con ello se pudo lograr hacer un gran proyecto en el cual se inició una fase con un colectivo donde se hicieron la mitad de los talleres. Resultaron más de 14 talleres, se hicieron 64 entrevistas a fondo, se sacaron unos productos como un CD para el rescate de la música tradicional que estaba en oralidad, y fue rescatada y hacer sus partituras, y una vez también hacer su respectiva grabación y diseño. Entonces es muy importante que estos talleres se hicieron con toda la comunidad para buscar a fondo qué esperaba la comunidad de todo este proceso de patrimonialización, porque este patrimonio inmaterial necesitaba visibilizarse como lo estamos haciendo ahora, buscar nuevas fronteras, y no solo con las universidades como la de los Andes y la UPTC en Tunja, sino también con la Universidad de la Pontificia aquí en Montería, en la Universidad de Córdoba, igualmente en la Universidad de Antioquia, que también nos está haciendo un trabajo interesante en difusión. Estamos haciendo un trabajo extenso para que cada uno de estos campos tenga un trabajo listo para comenzar, un trabajo para realizar y poder avanzar en todos estos procesos. Este proceso de patrimonialización comenzó en el 2004 con la declaración de un decreto
por parte de la alcaldía municipal, del ente territorial. Luego, en el 2010, modificada la ley, en la entrada en vigor de la ley 1185, pudimos hacer un acuerdo, el acuerdo 012 del municipio, para incluirla en la lista de patrimonio cultural inmaterial. Luego la hicimos mediante el decreto 2224 del 2011, patrimonio, incluirla en la lista de patrimonio cultural inmaterial de carácter departamental. Por último, comenzamos el proceso en el 2013 de llevarla al ámbito nacional. Aquí fue postulada en el 2015, un trabajo que estuvo como visitador Eduardo, y puede dar fe de lo ocurrido. Y luego finalmente se hizo fue incluida la postulación, se hizo el trabajo del plan especial de salvaguardia, que fue muy importante. Demoramos más o menos 2 meses, 2 años y medio con el trabajo conjunto en la fase primera que había dicho, y en la fase segunda actuamos con los Andes haciendo diversos talleres con la comunidad e implementando alternativas que pudieran dar solución a toda esa problemática que tiene el patrimonio inmaterial, y hacerlo factible mediante proyectos y propuestas que están contenidas en el mismo. Por eso, en el febrero del 2020, este año exactamente, mediante resolución ministerial, fuimos incluidos y estamos en la lista, en el número 23 del patrimonio cultural y material de la nación. Esto fue un aspecto muy importante que nos dio carácter y coincidió con la apertura del museo. En la diapositiva siguiente, me pueden ayudar allí a cambiar la diapositiva, se ve el museo cuando fue inaugurado con la perspectiva, y pudimos conseguir por la administración municipal, por medio de regalías, se pudo construir este monumental edificio de media cuadra, que alberga toda la colección y espera albergar otro tipo de colecciones para hacer colección permanente y colecciones temporales, aparte de dinamizar un taller que está dentro de la misma, donde se está rescatando los oficios tradicionales, como el taller de orfebrería que se piensa realizar y que no se pudo llevar a cabo por el motivo de la COVID-19, y los talleres de recuperación, rehabilitación y mantenimiento de todos estos procesos. Es importante involucrar a la comunidad. Por eso estamos abiertos y en espera de que estos procesos, con la interinstitucionalidad que de la mano estamos trabajando, hemos podido alcanzar. La Junta es una Junta que es de carácter permanente y que venimos trabajando en este proceso desde hace más de 25 años, haciendo trabajos de salvaguardia independiente de si la ley de salvaguardia que fue en 2013 salió, o independiente de las leyes nacionales. Ya se venía trabajando salvaguardia, ya se venía recuperando parte de todo ese legado y de todos esos bienes muebles que corrían el riesgo de desaparecer. ¿Qué necesitamos con todo este proceso? Es incentivar a la comunidad, como lo venimos haciendo con los eventos de las procesiones chiquitas, donde se está creando un semillero con los niños y con cuales actuamos con más de 300 y 400 niños. Estamos haciendo un trabajo muy importante, y es el trabajo en la zona rural. Estamos yendo a cada uno de los sitios de las localidades, de los corregimientos de este municipio, y llevando la manifestación, involucrando a los niños, involucrando a los docentes y a toda esa población dispersa de Ciénaga de Oro, para que este proceso abarque más y salga del perímetro urbano hacia lo rural. Poder involucrar a todos los actores en todos los procesos. Ahora hacemos un trabajo de difusión amplio, en el cual estamos involucrando medios activos. Se trabaja activamente a través de las redes sociales con los internautas.
se están haciendo documentales, estamos adelantando grabaciones musicales con la temática del porro, en alusión a rescatar la música vernácula tradicional, y estamos trabajando con 35 niños en la escuela de música, en la cual hemos recibido apoyo por parte de la institucionalidad municipal, y el tema enfocado en el tema de las marchas fúnebres y procesionales, para que estos niños tengan ese sentido y esa apropiación. Por eso, todos los trabajos que podamos hacer en pro de sacar adelante esta manifestación es importante resaltarlo. Por último, la última diapositiva, no sé qué tiene la última diapositiva, Eduardo, que me colabores allí. Silvio, termina con la del museo. La del museo. Entonces, ¿qué es lo más importante para nosotros ahora mismo? Es poder difundir esta manifestación. Se me olvidaba comentar que estamos haciendo un proceso bastante de la mano con la administración municipal, actualmente con la alcaldesa Ana Luz Bedoya, con el gobernador Orlando Benítez, para promocionar los sitios de interés turístico del mismo poblado. Hay 34 sitios de interés, sobre todo la parte de sitios agroturísticos, que es muy importante en esta zona, para destacar y ambientar y poder hacer todo un trabajo de ayudar a estas poblaciones que están necesitadas, que urgen, dada que esta población carece y le faltan muchas condiciones, y por eso es sacar ese potencial que existe aquí para poderlo utilizar en todos estos procesos. Ciénaga de Oro necesita estimular todos estos procesos a nivel local. Se están consiguiendo cosas. Actualmente estamos ya con el gobernador para la dotación del museo, que es la parte tecnológica que necesitamos, porque tenemos un trabajo también con los barrios que se llama Cine de Pasión, en los cuales estimulamos a los niños y les llevamos cine a todos los barrios, sobre todo los barrios más marginales, y hacemos que ese uso y esa experiencia sea significativa y nos contribuya a mejorar la calidad de toda esta manifestación. Por eso la manifestación radica esencialmente en creación y tradición, porque estamos innovando y creando constantemente sobre lo que está, o sea que estamos recreando para mejorar todas estas condiciones. Espero preguntas y yo creo que ahí resume mi presentación. Excelente, Silvio, muchísimas gracias. Sí, efectivamente hay algunas preguntas y nuestro equipo de apoyo técnico y logístico está terminando de consolidarlas para compartirlas en unos minutos. Primero, antes de pasar a unos comentarios, aprovecho para agradecerle a Mario Omar Fernández, quien proporcionó la información para la presentación que Silvio acaba de hacer. Como Silvio ya lo mencionó, y Clara Luz a su vez, Mario Omar ha estado presente en ambos lugares, tanto en Ambalema como en Ciénaga de Oro, y ha participado activamente en todos estos procesos, y de hecho creo que está entre los asistentes. Entonces, pues bienvenido Mario Omar y muchas gracias por acompañarnos. Tenemos una serie de temas claves para abordar rápidamente y sin el ánimo de extendernos demasiado. Y viéndolo de forma transversal, de manera que podemos establecer una serie de coincidencias entre estas narrativas, hay un tema de la conciencia respecto a la existencia de este patrimonio. Patrimonio en diferentes formas, diferentes manifestaciones, de diferentes materialidades, etcétera, de diferentes temporalidades y prácticas actuales. Y quisiera comenzar por Clara Luz, por favor, en el mismo orden que vimos las presentaciones, preguntarte cómo fue la experiencia con la comunidad de Ambalema de enfrentarse a un plan especial de manejo y protección cuando nunca antes lo habían hecho antes. Y sobre todo, devolviéndose a un antecedente que comentamos en una conversación reciente,
que los propios habitantes de Ambalema no eran plenamente conscientes de ese patrimonio cultural, de esa riqueza que tenían entre manos, incluso en los cajones de sus mismos muebles en la casa, objetos, las fotografías antiguas, etcétera, que comienzan a armar todo este escenario para argumentar el PEMP. Clara, cuéntanos cómo fue la reacción de la comunidad y su participación en ese punto de vista. Inicialmente fue duro. Inicialmente fue duro porque era como llegar donde ellos a decirles que eran afortunados, que tenían cosas muy hermosas, que tenían que conservar, pero ellos no entendían qué era lo hermoso una casa de bareque, que qué tenía de hermoso una casa de bareque que se caía a pedazos. Pues decirle que esa casa de bareque era tan hermosa que solamente ellos la tenían, que como ellos no salían, pues seguramente era que no se daban cuenta de lo hermoso que era su municipio. Entonces apenas empezaron a mostrar imágenes comparativas con Barichara, por decir algo, y se empezaron a hacer talleres donde se les mostraba a ellos como su propia historia que ellos desconocían. Entonces se empezaron a dar cuenta de que sí, que era realmente muy hermoso lo que ellos tenían, y ya fueron menos renuentes a asistir no solamente a los talleres, sino ya eran más participativos, ya cuando se empezaron a hacer toda esta serie de talleres donde se estaban identificando cuáles eran los problemas, cuáles podrían ser, ellos mismos empezaron ya a dar una serie de soluciones. Al principio fue difícil, pero ya cuando ya se estaban terminando de hacer encuestas y todo, ya tenía uno que decirle a la gente, ya, tranquilos, calma. No tantas respuestas, más poquitas. Sí, fue muy bueno, y a la fecha muchas personas se han vinculado dentro de sus mismas propiedades, se han vinculado a la manera como diciéndole a otros que conserven sus propiedades, porque en uno de los talleres que fue muy bueno, que era donde nos mostraban con unas cajas cómo eran los techos de Ambalema, que eran todos pegados. Entonces, pues yo tengo que cuidar mi techo, porque si mi techo se cae el tuyo, y si se cae el tuyo, se cae el otro, en un efecto dominó, y podría terminar con los techos de toda la manzana. Entonces, cuando se les explicó eso, ya la gente fue más receptiva. Vale, Clara, muchas gracias. No. Bien, Pedro, nos quedó muy claro en la presentación el enfoque académico que hasta el momento se le ha dado a los sitios arqueológicos, como la universidad, en tanto que custodia de estos lugares, pues ha por supuesto implementado sus metodologías y todo el sistema aplicado a la enseñanza para llevar a los estudiantes, para potencializar estos sitios desde la investigación. En el mismo orden de ideas de una conciencia que vaya más allá de la comunidad académica, ¿cuál sería un siguiente paso deseable, si es que no se ha tomado ya? O de pronto el propio plan de manejo arqueológico contempla algo por el orden de la divulgación que pudiéramos anticipar en este momento, y así como hoy estamos visibilizando el tema, desde la misma universidad y desde el museo estén estas iniciativas. Sí, con lo arqueológico pasa algo peculiar, digamos, no solamente con los sitios de acá de los que hablamos hoy, sino en general con el patrimonio arqueológico colombiano. Yo siempre he dicho que para entender lo que pasa, la concepción que tiene la gente sobre lo arqueológico, hay que mirar la historia profunda, y es que esto es una construcción colonial, donde básicamente la gente, y usted hoy puede ir a donde cualquier campesino del altiplano cundiboyacense, le dicen que si me da permiso para buscar acá algo arqueológico, el campesino le dice, ¿dónde está el oro? Ah, viene por el oro. Eso es una herencia, digamos, de la historia profunda. Y para lo otro, uno dice, no, es que lleva uno un pedacito de cerámica y dice, no, es que ni todo es esto, y dice, pues, o sea, como que lo miran con cierta desconfianza, como, a mí me quieres creer bobo,
que puede ser importante un pedazo de tiesto. Lógicamente, entonces, lo que sí es claro es que reversar esa o cambiar esa idea no es un asunto que se pueda hacer de la noche a la mañana, y eso lo tenemos claro. Pero un plan de manejo arqueológico en parte es un instrumento pensando también hacia el futuro. Y en eso creemos que lo pedagógico es fundamental, digamos. Lo que hace también interesante estos sitios es que son sitios que son abiertos al público. Podemos traer a la gente, contarles historias desde lo que aprendemos desde la arqueología. Y no tenemos la pretensión de cambiar esta historia que he contado en un año ni en dos. Eso sí yo lo tengo claro. La educación patrimonial, en términos de lo arqueológico, es un proceso de largo aliento, de largo plazo. Pero eso es una ventaja, el hecho de que esté en una universidad, porque acá podemos tomar proceso de largo aliento. Eso uno ve con otros planes o con otros casos, donde claro, llega el arqueólogo, hace el trabajo y pues se tiene que ir. Acá la ventaja es que algún día yo me iré, algún día se irá Margarita del Museo Arqueológico y llegarán otros arqueólogos a continuar. Entonces es un proceso a largo plazo y uno va viendo los resultados. El otro día, quiero hacer una anotación cortica de lo que pasó a los de hace un mes. La universidad está cerrada, apenas entran los funcionarios, hubo un accidente, se volaron unos caballos, se metieron al área arqueológica protegida, lo cual es prohibido. Una funcionaria tomó fotos e hizo la denuncia. Claro, pues antes tuvimos que darle cuentas a Aricán de qué pasó, pero yo estaba feliz de que eso ocurriera, porque significa que poco a poco la gente va entendiendo la importancia de ese sitio. Si usted entra en la área arqueológica protegida de Tunja, es un potrero realmente, es un pastal, pero alguien dijo, esos caballos no deberían estar en ese pastal porque esto es un sitio arqueológico. Entonces, ese tipo de cosas del día a día va mejorando la comprensión que puede tener la gente de lo arqueológico y como proceso sostenido esperamos que en muchos años, no sé cuáles, ojalá fueran menos, pero no tengo esperanzas de que sea corto, la gente va comprendiendo un poco la importancia que puede tener el patrimonio arqueológico para su vida. Porque es que esto no es un asunto solamente de conservarlo, unas cosas viejas, sino lo que eso puede implicar para su historia y para su vida misma. Gracias, Pedro. Bueno, Silvio, tenemos una pregunta entre los asistentes que coincide con parte del proceso que describiste y es la oportunidad para ampliar y se refiere al proceso de declaratoria de patrimonio inmaterial. Si se realizara únicamente a nivel departamental, ¿tú tienes cómo compartir esa experiencia? ¿O se realizó únicamente a nivel nacional? Primero con el departamento, ¿cierto? Claro, no, Eduardo, para todos y al que está haciendo la pregunta, se llama Jesús mi respuesta es, Jesús, mi respuesta es la siguiente. Nosotros se fue muy juicioso. Primero comenzó en lo local, en lo territorial, mediante un decreto que era en ese momento se cumplía ese efecto, lo hizo el mandatario de turno. Luego se hizo un intento a nivel departamental, pero fue fallido. No estaban las cosas como muy claras y había que madurar bastante la idea de ese patrimonio inmaterial, en qué consistiría, que con el tiempo evolucionaría en lo que hoy estamos con la creación y la tradición. Para darle mayor consistencia y acorde a la nueva ley, la entrada en vigencia en el 2008, para el 2010, mediante acuerdo municipal, se hizo la inclusión en la lista municipal mediante acuerdo, el 012. Y enseguida, el siguiente año, ya veníamos en curso desde el 2008, se hizo la inclusión en la lista representativa del patrimonio cultural del orden departamental. O sea, cumplimos esos dos escalones. De ahí para adelante ya fue la aspiración a nivel nacional con la inclusión en la lista representativa. Fue un proceso bastante interesante porque fueron 2 PEC que se trabajaron, los cuales se fueron recreando y se fueron, nos fue arrojando una experiencia significativa que mejoró sustancialmente todo este contenido con el PES que tenemos actualmente en el nacional. La perspectiva cambió mucho. Además, acuérdense que estamos en un estado laico. La constitución es muy clara y ahí había ese
es el representativo de la Semana Santa de Popayán, el cual habían unas demandas por la cuestión de la imposición católica con respecto a los diferentes credos, y por eso se abrió esa cortina y esa posibilidad cuando se trabajó en conjunto. En eso te quiero dar las gracias a Luis Fernando, y pudimos visionar todo este proceso y abrirlo a los diferentes campos sin que lo sustancial fuera lo religioso católico. Correcto, Silvio. Eso último que mencionas es clave porque en medio del contexto de la Semana Santa, en realidad la participación de la comunidad es amplísima, con representantes de todos los grupos, de todas las, sí, de diferentes características. Entonces es un lugar pues maravilloso de integración y de cohesión Sí, con el hilo conductor de la Semana Santa. En ella convergen los diferentes tipos de credos, hasta personas que son ateas, personas de otras modalidades o de otras religiones o creencias o credos, y es interesante cómo cada cual va actuando y va haciendo su aporte, porque esto es un proyecto que va y nace desde la comunidad. La comunidad aquí es importante, es la que decide en última todo este proceso. Nosotros solamente somos una hormiga arriera que llevamos el curso todo este proceso y lo armamos y lo articulamos para que la comunidad sea la que tome las decisiones más importantes y trascendentales. Gracias, Silvio. Una nueva pregunta para Clara, por favor. Jorge Garzón está interesado en conocer cómo se conformó el equipo profesional o los actores y quienes aportaron a la formulación del PEMP. ¿Podrías de pronto esbozar rápidamente cómo se conformó ese equipo y quiénes, pues, desde diferentes perspectivas y diferentes profesiones aportaron? Éramos unos jóvenes arquitectos que hicieron la parte de levantamiento de planos, los encargados de tomar las fotos de las casas, de las fachadas, levantar, hacer también fotos de las partes internas de todo el centro histórico. Y fuimos 3 personas, César Camargo, Patricia Lember y yo, que nos repartimos el centro histórico para hacer todo tipo de preguntas. O sea, nos tocaban, eran tres diferentes. Era para las casas de vivienda solas, para las casas de vivienda que tuvieran negocio y para los negocios. Entonces se hacían encuestas diferentes para cada uno y con Juan Sao del ministerio entregábamos toda esta información, tanto los arquitectos o los estudiantes de arquitectura con sus planos, como nosotros con toda la recolección de información de las costumbres, cuántas personas vivían en cada casa, de qué vivían, cuál era su fuente de ingreso mayor, si era un negocio que estuviera en la misma casa, quiénes participaban dentro del negocio, cuántos miembros de la familia o cuántas familias vivían dentro de una misma casa, y en los negocios cuántas personas trabajaban, de qué parte eran, para dónde compraban los productos, a quién se los vendían en particular, y toda esta información se entregaba semanalmente. Teníamos un límite de encuestas para hacer en semanal y ya en base a eso se fue recopilando todo esto para la elaboración del PEN. Gracias, Clara. ¿Cuánto tiempo duró la elaboración del PEMP? Así como recolectando información, estuvimos 5 o 6 meses, solamente recolectando la información. Anterior a la consecución de todos estos datos, estuvimos más tiempo, que fue cuando se estaba haciendo todos estos talleres, preparando a la gente para poder que tuvieran claro qué era lo que se estaba haciendo y para qué. Y posterior a eso también tuvimos otros talleres
donde cuando se tenía ya toda la información, se hizo una explicación para todos de qué el PEN se estaba haciendo y cuánto tiempo se iba a demorar para que fuera aprobado, que se dijo en ese entonces que iba a ser 8 años. A la fecha llevamos creo que 4. Ya, correcto. Gracias, Clara. No. Bien, hay una pregunta que pues dejaríamos abierto a los panelistas para responder el que quiera. La redacta Gustavo Alberto Tenorio, quien escribe desde Tuluá y pues muy interesado por todas estas experiencias, tiene curiosidad personal de cómo consideran ustedes que se puede gestar este tipo de iniciativas y de interés, sobre todo para articularlo con la administración pública. ¿Cuáles son esos retos y cuál sería de pronto una forma que en cada caso, si quieren compartirlo, pueden, no sé, sugerir o comentar de cómo fue su experiencia para involucrar a la administración pública en estas iniciativas de los planes? Eduardo. Sí, señor. Eduardo, me gustaría hacer como un aporte sencillo. Yo creo que primero la cuestión de la sensibilización con respecto a los entes gubernamentales y sobre todo los territoriales. Para ellos hay una desinformación total, como ocurre en casi todo el territorio nacional, y sentarse a dialogar, un diálogo directo, franco, en el cual se permita llevar a la mesa todo este tema de la cultura patrimonial que existe o que tenemos, ponerla en valoración, porque está subvalorada, muy bien lo mencionaba Clara y muy bien lo mencionaba Pedro, todo el esfuerzo que toca hacer para poder conseguir las cosas y hacer visible todo este proceso. Una vez sentados en mesa, y toca un proceso que es bastante lento y tedioso, y es que es una gestión de largo alcance, de tratar de ir lentamente y paso a paso con cada uno de los miembros de las autoridades locales, trabajando poco a poco. No es fácil, no es de la noche a la mañana, como algunos piensan. A nosotros nos ha costado 25 años de estar, yo entré muy joven a esto, y me tocó entre zancadas, caídas, entender muchas cosas que no lograba en ese momento comprender, pero que hoy en día me ha servido para madurar. Y todos maduramos en este proceso. Maduran las autoridades y maduramos nosotros. Pero desde el más simple funcionario público hasta la autoridad, hay que sentarse a dialogar y tratar de llegar a acuerdos muy precisos en que al ir consiguiendo poco a poco los logros, se van consiguiendo espacios y se van abriendo las oportunidades. Si no lo hacemos, es imposible. Y desenmarcar un poco ese sentido comercial del patrimonio, verlo siempre como un interés demasiado económico, también hace que mucha gente entre por un interés, estoy hablando de los gestores y los cultores, de moverse, y no debe ser así, porque si trabajamos con la comunidad nos abre el espacio y entramos, y ellos mismos solitos nos van dando todo el espacio, nos van proporcionando esas fotografías que mencionaba Clara, esos espacios que decía Pedro, donde están esas joyas arqueológicas, y a nosotros nos han dado todas las herramientas sin utilizar un mecanismo lucrativo, sino simplemente por resaltar y valorar lo que tenemos. Entonces, un empeño grande es el sentido de pertenencia que debemos tener por el lugar donde habitamos, y hacerle que nuestros habitantes también lo tengan, para que cada vez se abran más los espacios. Yo quisiera agregar dos cosas. Una, primero, recordar cómo ha sido la historia del patrimonio en Colombia, el patrimonio cultural, de un patrimonio hecho desde arriba, desde el Estado, una concepción del Estado que dice esto es patrimonio,
estamos teniendo unos procesos muy interesantes y muy bienvenidos, donde ahora son las comunidades, aunque esa definición de comunidad es bien compleja, quienes dicen queremos que esto sea elevado a esa categoría. En ese sentido, yo creo que en el inmediato futuro vamos a tener muchos de esos procesos, liderados afortunadamente por las comunidades. Eso tiene unas ventajas enormes sobre los patrimonios, digamos, construidos desde arriba por los entes estatales. Y allí viene mi segundo punto, y es que yo pienso que los que más tenemos que reaccionar somos los funcionarios públicos, no las comunidades. Las comunidades ya tienen claro qué es lo que hay que hacer. Lo que yo veo es que tenemos que recuperar una idea, y es que nosotros somos servidores públicos. Y como servidores públicos tenemos la obligación de acompañar y ayudar en estos procesos. Cuando volvamos a tener claro eso, cuando los funcionarios volvamos a entender que somos servidores públicos y que nos debemos a la gente, estos procesos pueden mejorar y hacerse un poco más ágiles y no, como lo menciona el compañero, tener que esperar 25 años. Yo creo que esto se va a acelerar, y máximo cuando las comunidades empiecen a reclamarle a los servidores públicos que estén más presentes en estos procesos. Gracias, Pedro. Yo digo lo mismo. A mí me parece que la parte más difícil de toda ha sido la parte de las administraciones. Cuando ya uno tiene básicamente que ya uno de los alcaldes ya está casi que convencido, cambian la alcaldía y llega otro y toca volver a empezar a mostrarle a él qué tan importante es y decirle a la comunidad también que hay que exigirles, porque es que ellos están ahí porque usted los nombró y los nombró para que sea que en beneficio de su propio entorno. Entonces creo que esa es la parte más complicada, porque hay muchas cosas que usted puede hacer, pero si el alcalde no firma, entonces a usted no se lo permiten, por más que usted pertenezca como yo a una fundación o como usted que sea una persona del común, pero sí necesita que el alcalde esté más comprometido con estas cosas. Gracias, Clara. Muy bien. Hay una pregunta por parte de Sandra Higuera que también podría aplicar a los diferentes casos y se refiere a qué considera cada uno que hace falta para que estas herramientas tengan una implementación plena. ¿Qué hace falta? Ya están formulados los planes, algunos de sus etapas ya están en marcha, se han logrado diferentes etapas, la construcción del museo en Ciénaga de Oro, es decir, la visibilidad de diferentes escenarios, de diferentes situaciones. ¿Qué hace falta? ¿Qué creen ustedes que dentro de este proceso, que si bien los respectivos planes ya han concluido en su formulación, ahora para la implementación, ¿en dónde están los nuevos retos? Yo creo que lo que está haciendo falta es más compromiso de la comunidad. Que la comunidad empiece a decir, bueno, ya nosotros tenemos esto, a ver de qué manera nosotros podemos trabajar, cómo podemos lograr que esto se haga. Yo creo que la comunidad también tiene que empezar a decir, bueno, pues si por un lado no funcionan las cosas, pues vamos a mirar si entre todos podemos lograr hacer. Yo creo que la comunidad y todas estas otras personas que se encuentran asociadas pueden lograr hacer más si se unen entre todos, si hay más, que no sea tan individual, sino que haya más compromiso de todos, pienso. Pedro, ¿qué dice? ¿Quién habla? Bueno, ya que... Digamos que sí, uno de los errores que podemos cometer es creer que con la formulación del plan acaba la historia. Yo pienso que realmente es el punto 1 de la historia, y los desafíos están a la orden de cómo llevar esto
de manera, digamos, hacerlo realidad. Lo primero es no comprender los planes como algo hermético y cerrado y hechos de una vez. Si algo he visto yo con los planes de manejo es que pues, los piensan unas determinadas personas en unos determinados momentos. Pero si no pensamos estos planes como un asunto dinámico, vamos a creer que eso es una tabla que hay que seguir de manera estricta y eso obviamente genera esa exclusión. Tenemos que primero entender que son dinámicos y que algunas cosas que pensamos hoy que deben ser de esa manera pueden cambiar en 5, 10, 20 años porque entre otras cosas lo patrimonial depende de la forma en que lo vean los actores. Entonces los actores que hoy formulamos planes, puede que vengan otros actores en 10 años y digan no estamos de acuerdo. Entonces primero no comprender estos planes de manera hermética, cerrada o como algo que hay que hacerlo sí o sí, sino que deben comprenderse como en términos digamos, de un ecosistema que es abierto y que tiene obviamente ingresos y salidas. Lo segundo es que definitivamente tenemos que prepararnos para hacer la gestión y eso tiene que definitivamente incluir recursos a diferentes plazos. Una de las cosas que uno ve, sobre todo cuando busca recursos con lo público, son los tiempos. Yo no creo que solamente es un problema de que no hay recursos, sino que a veces los tiempos son muy estrechos. Entonces, una vez quiere hacer un proyecto a mediano plazo, 5 años, y las entidades públicas o los oferentes de recursos en lo público dicen, no, tiene que ser a uno porque no hay un problema, todas las cosas de lo público. Yo pienso que ese es un problema y es aprender a hacer planes chiquitos para uno más grande. Y eso es lo que hemos aprendido acá en la UPTC. Acá tenemos un plan gigante, pero comprendimos que nunca vamos a tener esos recursos, digamos, un solo proyecto que nos dé recursos asegurados por 5 años. Lo que tenemos es que entender que esto es como un rompecabezas donde vamos buscando los recursos año a año y con base en eso podemos mejorar. Esos serían como mis 2 aportes a la pregunta. Me parece a mí que un reto importante sería la permanencia de todos estos procesos, porque apenas uno está abriendo la posibilidad, abre la caja de Pandora para ver qué sale. Salen cosas muy interesantes y que los procesos no son lineales, sino son demasiado diversos, con muchos altibajos y que tiene uno que corregir en el camino. Lo segundo es la participación directa de la comunidad en todo este proceso, involucrarlas al trabajo comunitario, porque de ello depende la subsistencia de todo esto. Más si se está trabajando este patrimonio, el caso inmaterial de los oficios, cómo valorar estos oficios y ponerlos en que la apuesta sea firme y consistente. El otro es la parte de la convocatoria a los diferentes sectores, no solo el sector institucional y público, sino también el sector privado y los organismos internacionales y de cooperación que puedan también ayudar a armonizar todo esto y que sea una articulación bastante apropiada y justa en la medida. Ya está el plan funcionando, ya viene ejecutándose y toca es ampliar los términos para que este plan sea a futuro, a 10 años, viable y sostenible, porque la sostenibilidad depende de mucho y ahí incluyo los recursos económicos que se apuesten para que esto tenga consistencia, tenga vigencia. Silvio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pedro, y muchísimas gracias, Clara Luz. Entre los mensajes de los chats compartidos hay agradecimientos para ICOMOS, pero es muy importante señalar también que todo esto se ha logrado sobre todo gracias a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Bueno, ellos son los promotores precisamente de esta serie de conversatorios, de la caja de experiencias. Entonces es importantísimo, por favor, todos tener eso presente. Y también aprovecho para agradecerle al coordinador de todo esto, quien es Martín Andrade, que se encuentra en Holanda en este momento, un poco tarde, al otro lado del mundo, pero quien es el coordinador de esta serie de conversatorios. Muy bien, pues muchas gracias a todos, muchas gracias a los asistentes,
por las diferentes preguntas. Sabemos que hay algunas que se nos quedan por fuera, pero en líneas generales hemos tratado de articular de forma transversal las experiencias para que las preguntas y las inquietudes se le pudieran formular a nuestros invitados, que muy generosamente nos han compartido estos momentos y los procesos que llevaron a cabo. Este es, por supuesto, como ya lo hemos mencionado, el primero de 8 conversatorios. Así es que, por favor, estén atentos a los próximos que vienen. Se volverán a divulgar por las mismas redes sociales y pues esperamos contar con su asistencia nuevamente. Silvio, Pedro y Clara Luz, María Claudia, Saludos, Luis, gracias. Martín. Muchas gracias por la invitación y una feliz tarde. Gracias y feliz tarde a todos. Muchas Gracias, Eduardo. gracias. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Por Espero participar. que hayan quedado todos